Amigas, amigos, ¿qué tal? Gracias por estar nuevamente aquí en una nueva entrega de Conversando con Eileen Cardé. Hoy mi invitada es Germania Fuster. Germania, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Aileen, por la invitación. Gracias. Hay personas que tienen un don, una unidad, son psíquicas. Es algo que a mí me intriga muchísimo y por eso la quise invitar en el día de hoy. La experiencia que ya yo he tenido con ella ha sido bastante fuerte, pero vamos a empezar hablando de ti, Germania. ¿A qué edad tú te diste cuenta que tenías ese don o que veías cosas que tal vez otras personas no veían? Claro, claro que sí. Yo pienso que tenía como 9 años. O sea, que un niño de 9 años hoy en día, con la tecnología, tienen una visión y son completamente diferentes a los años de nosotros, vamos a decir. Esos años que nosotros los niños no teníamos tanta tecnología. Yo podía sentir muchas veces estando quietecita en el patio donde mi abuelita, que vivía con mi abuela en la época, eh, sentía percepciones, yo podía mirar imágenes, donde quizá mi capacidad de niña y de inocencia no podía saber qué era, hasta que llegaba el momento en que pasaba. Recuerdo que una vez mi abuela me llevó a un velorio, como dicen en mi país, donde se había muerto una hermanita mía de padre, pequeña, y yo, no pasaron 20 minutos cuando le digo a mi abuela, mamá, mamá, vámonos, que estoy cansada de estar acá. Y mi abuela me mira y me dice, pero mija, se acabamos de llegar, cállate, tú sabes cómo hacen los viejitos. Y le digo, no mamá, yo tengo muchos días aquí. Y era simplemente que ya Germana había vivido todo lo que estaba viviendo en esos momentos. Eh, Quiere decir que a muy temprana edad empecé, en vez de jugar con las muñecas, a, a tener visiones, a sentir cosas que los demás niños no podían sentir y que yo me sentía diferente y me hacía sentir tímida porque tenía miedo de hablar. O sea, tú veías a personas que habían fallecido. No fácilmente de verlo, sino yo podía ver cosas que iban a pasar y cuando sucedían, como una visión, como una percepción. Y en el momento que pasaba, yo me encontraba de que era algo que como que ya había pasado, o sea, ¿por qué pasar 2 veces? Porque no tenía la capacidad, quizá por mi edad, de saber qué era lo que Germán estaba haciendo, que era teniendo visiones, o de ya ¿Cómo como reacciona tu familia cuando se entera que tal vez tú estás teniendo este tipo de experiencia paranormal? como diría un buen dominicano, bueno, ahí se armó el lío. Fue mi abuelita que me crió en aquella época. Tú sabes que en los países latinos, los padres se van y migran a sus países para una mejoría. Eh, Cuando llegó a la mano de mi mami, ya yo tenía 14 años, eso fue en Puerto Rico, y pasó algo inusual para mí. Yo le tenía vergüenza a mi mami, o sea, de explicarle, de decirle las cosas que yo veía, que yo sentía. Y lo que empecé fue a tener miedo de noche. Mi mamá trabajaba de noche y Germán se escondía debajo de la cama, porque Germán empezaba a escuchar a las 11, 12 de la noche pasos en la casa, personas que hablaban, y para mí eran personas malas que iban a entrar a hacernos daño, pero nunca entró nadie porque no eran personas reales, eran espíritus. Cuando mi mami se da cuenta, creo que pasaron 2 o 3 meses, ya Germán empezó a sentir nervios, se le caían los vasos, lloraba, sentía, sentía que nadie me estaba entendiendo y que yo escuchaba a los primitos, como dicen por ahí, hacer bullying, estaba media loca, estaba media loca. Mi mamá, creo con preocupación de madre, pues me llevó a un psicólogo y empezó a decirle que yo hablaba sola, que yo siempre estaba escuchando ruido, que yo decía que había personas. Y el psicólogo lo que dijo fue como cualquier psicólogo va a decir, bueno, lo que pasa es que tú acabas de traer a esa niña de un país a otro, o sea, es una gran diferencia Es donde un te trauma. saca tu lugar, sí. Y ahí se quedó eso, que eso era prácticamente una depresión por el trauma de cambio, que era un cambio fuerte para mí, y más que mi abuelita me había criado. Y se quedó hasta que creo que en ese momento yo me sentía como
acosada, de que todo el mundo me miraba, todo el mundo hablaba de mí. Muchas veces yo veía mis propias familias, o sea, loca, tú sabes, que estaba loca, que no me hicieran caso. Y eso creo que causó entonces el verdadero trauma, donde yo hice un anclaje y guardé completamente todo lo que yo sentía y yo podía ver. Yo creo que se quedó como si hubiese, como me dijiste los otros días, se quedó dentro de un closet con llave. Y pasaron los años, pero ya no podía escuchar ni ver, sino que empecé a soñar. Y cada cosa que soñaba, no pasaba una semana, no pasaban 5 días, no pasaba un mes, cuando ese sueño era idéntico, igual, real a lo que yo había soñado. Era como una clarividencia, pero Dame en algunos ese los que marcaron tu vida. ah, wow, hay como para hacer un libro, hay como para hacer un libro de historia. De historia un poco fuerte. Wow, es un poquito como fuerte. La que más marcó mi vida fue, perdón, Tranquila. fue mi hermano. Mi hermano se quitó la vida hace 20 años. Y yo tuve esa premonición, pero también tuve ese sueño, donde el sueño me cambiaba, en vez de poner a mi hermano, la imagen que vi en aquella época fue la de mi hijo, que tenía 5 añitos en aquella época, 5 o 6 años. Y yo lo que hice fue ponerme loca y decir que cuidaran todos los niños. En esa época mi hermana tenía su primer hijo, mi hermano tenía una niña y yo. Y yo empecé a cuidar a todos los niños, porque para mí era un niño que iba a morir, sin darme cuenta que era alguien muy querido para mí. Eso fue una de las cosas que más fuerte me marcó, porque entonces empezó a Germán a sentirse culpable y a decir, yo debí de hacer, yo pude hacer, ¿y por qué no lo hice? Y empecé hasta a pelear con papá Dios, decir, si tú me diste este don, quítamelo, ¿para qué? Si no pude salvar a mi hermano. O sea, yo empecé a castigarme, autocastigarme casi por 2 años, hasta entender que ya eso no importa lo que yo hiciera, su destino era eso, porque ya fue responsabilidad de él. O sea, no era responsabilidad mía, de su mamá, de nadie que estuviera al lado de él cuidándolo. No importa dónde lo cuidaran, al final siempre iba a pasar lo que él hizo, porque fue él que lo decidió. Lo que hizo fue perdonarme. Aprendí a perdonarme. ¿Y Creo alguna que vez lo más... tu hermano se contactó contigo después de Sí, haber trascendido? sí, yo me fui de Miami, vine aquí a Boston a vivir. Creo que me quería alejar de todo, mandarme a correr, así como huir. En sueño. En sueño tuve el placer, diría yo, porque es mi hermano, de preguntarle por qué lo hiciste, tu sueño. Y él daba un paso y miraba. Y yo le preguntaba por cada persona que lo rodeó en ese momento, que éramos nosotros, su esposa y su madre. Y cada persona que yo le mencionaba, vamos a poner un ejemplo, por mí, él miraba, se sonreía y decía no. A cada persona que yo le mencionaba, llegaba un momento de cambios, de duda, me imagino, que él se quedaba en silencio para contestar no. Y yo entendí en aquel momento qué me quiso decir, cuando se quedaba en pausa para decirle. Y yo pude decirle, vete en paz. Y por muchos años me soñaba y lo veía como si nada en los muebles. Pero de pronto Germán empezó a cambiar de vida. Tú sabes que uno va por la vida y tú dices que va a ser un policía y cuando viene a ver es un abogado. Me volví a retomar mi vida, me casé de nuevo. Y en ese mundo que viví completamente, vamos a poner, aislada de mí, de cuidarme, de sentir que yo había venido al mundo con una misión, pues yo cogí ese caminito por donde no era y
Y no importa lo que tú hagas, lo que tú viniste aquí en la tierra, al final tienes que hacerlo. Tu misión. Sí. ¿Tienes la habilidad de ver a personas que han trascendido? ¿A dónde crees que va el alma del ser humano o el espíritu una vez que fallece la persona física? Bueno, tú sabes que esos son como los políticos, muchas diferencias de informaciones. Eh, el alma, siempre el cuerpo, tú sabes que se va el espíritu, pero el alma se queda. Eh, Muchas veces reencarnamos una, dos, tres veces hasta que, lo mismo que te acabo de decir, hasta que llegue el momento de tu cumplir aquí tu misión. Eh, por ejemplo, yo veo las dos veces que he hablado contigo, pero puedo notar que al lado tuyo hay como si fuera una virgen o alguien que se viste de monja, diría yo, un manto blanco, se parece mucho a ti y es al lado tuyo todo el tiempo, porque cuando hablo contigo me engranó, pero ahora pude verte así más de cerca y puedo ver esa persona quién era. Pues yo tuve una tía abuela que ella nació a los 5 meses y la dieron por muerta, la mamá falleció Wow. en el parto. Ella era prima de mi abuelo y desde adolescente ella se dedicó o sea, se volvió monja porque decía que Dios o Jesús le dio una segunda oportunidad de vida, así que iba a dedicar la vida a, a Jesús. Y ella fue monja de las Carmelitas y terminó en Puerto Rico y nosotros, o sea, yo nací en Puerto Rico, mi familia cubana, eventualmente van para Puerto Rico y todos los fines de semana íbamos al convento a visitarla. Sí, Sor Eugenia se llamaba. Pues Sor Eugenia siempre está al lado tuyo. ¿No? Una mujer, sí, llena de espíritu, de amor, tenía mucho amor para dar. Wow. Tú tienes un linaje muy cerca de ella, así que por eso creo que te gusta todo esto. Me llama mucho la atención, o sea, de verdad que a veces me pregunto por qué yo estoy haciendo este canal, pero son temas que a mí me apasionan tanto entender más y saber más, que es como que están, no sé, es más fuerte que yo y por eso traigo a personas que tienen experiencias así para yo saber un poco más sobre ese mundo, ¿no? Porque yo me imagino que tiene que ser muy fuerte para una niña chiquita, como estabas diciendo, escuchar pasos o ver figuras o ver eh, pues, medias sombras y predecir de alguna manera lo que va a pasar y después que pase. Eso tiene que ser impactante en la vida de cualquier persona, ¿no? Es como un don que muchas personas, como dijiste tú, le da miedo y lo cierran. Y es muy curioso, Germania, porque yo tengo esta novela que se llama Urano. Es ficción basada en hechos de la vida real, pero la parte de ficción, uno de mis personajes principales es Laura. Y Laura en la novela, cuando era chiquita, ella ve a un tío que se le murió y ella se entera que está muerto antes de que la familia supiera, ¿no? Y ella le dio tanto miedo que cerró ese canal. Eventualmente ella va a volver a abrir. Y me llama mucho la atención cuando yo conocí tu historia, que es como que, ay, mira, es como mi personaje Laura, ¿no? Que tuvo una experiencia similar, de que tenía la capacidad, ese don, como la película El sexto sentido, ¿no? De Bruce Willis. Y hay personas que vienen así, y a mí me parece fantástico, pero me Um, parece que da mucho miedo también, ¿no? Es una responsabilidad muy grande. Sabes que yo nací de 7 meses, de 1,5 libras. O sea que yo vengo batallando desde antes de nacer. Um, Cuando era pequeñita, creo que tenía 2 meses de nacida, me entregaron a mis padres, miren, déjenla morir en paz, que ya no podemos hacer más nada. Y mírame Wow. acá. Eh, Tú sabes lo que más muchas veces me hace sentir impotencia y no que me asusta. Lo que me asusta es que muchas personas, familia, personas queridas, amigos, o sea, que hay amigos muchas veces que con los años se convierten en tu familia, que te ponen una responsabilidad acá en el hombro
pasó algo con alguien hace 3 años, donde esa persona me llama y me da esa responsabilidad de que venía por el camino por ahí. Tú sabes que viene mucho por ahí de su país. Y era una muchacha muy joven y tenía 3 meses prácticamente que me llegaba. Que a mí que orara, que a mí que mirara a ver cómo ella podía venir y llegar a salvo. Y yo sin pensarlo, porque como cuando se trata de amigos, familia, tú jamás vas a decir que no. Pero tú no estás mirando la consecuencia que eso te puede traer. Porque al final yo no soy Dios. Y muchas de las personas que te piden, es como que tú, ejemplo, para yo pedir algo, yo me hinco. O sea, yo me le hinco a Dios, al Dios que yo le creo. Pero yo me le hinco a Papá Dios, como le digo yo desde niña, con esa fe, creyéndole que Él va a hacer y va a conceder lo que yo le pido. Pero yo no. Ellos se olvidan de Papá Dios y ellos vienen donde es hermano. Y de momento, yo duré más de 10 días haciendo ayuno, orando. Yo hablaba con esa persona por teléfono sin mirarla, sin saber con quién estaba hablando. Y yo podía decirle, mira, alrededor tuyo hay tal persona, esa persona está así, así. ¿Quién es esa persona que tiene un plato en la mesa? ¿Quién es ese hombre que te está mirando y está vestido? Ella se sorprendía, esa niña decía, O sea, que tú de alguna manera tienes la capacidad de conectar con una persona y ver también el entorno donde esa persona está. Sí. Increíble. Sí. ¿Y qué pasa cuando de momento dicen, no, vamos a salir mañana? Ok, mira que fulana te va a llamar. O sea, la persona me va a llamar, como cuando yo voy a hacer algo, digo, Papá Dios, ya tú sabes, yo me voy. Me encomiendo a ti. Mira, hasta tal hora nos vamos. Okay. En el momento que esa persona dice eso, yo empiezo a orar, como te digo, porque para mí la oración hace milagro. A mí me ha hecho un milagro. Y empiezo a orar y cierro mis ojos con ella en el teléfono. Inmediatamente recibo cuando me llama para decirme que ya va a salir, o sea, a encomendarse a que yo la ayude. En ese momento yo le digo, vamos a orar. Y empiezo a orar, pero en ese momento yo inmediatamente recibo una fotomancia de 5 segundos. Wow, donde veo qué va a pasar. Y le digo, ok, todo va a estar bien. O sea, a esa persona yo no le doy la información. Okay, imposible. Entonces, cuando cierro el teléfono, sí, le digo a la familia, wow, vi que va a tener un accidente en sus pies. Pero sí a ella, sí le digo siempre, a ella me tocó decirle, amárrate los zapatos, mira bien dónde va a caminar, ten mucho cuidado al caminar, sin decirle realmente lo que es. Pero cuando cierro el teléfono, llamo a la familia y le digo, wow, va a tener un accidente en sus pies. Y cuando no pasa 24 horas de haber caminado, exactamente, la reempujaron, se rajó casi un poco de la pierna, se le abrió el tobillo, fue un desastre que tuvo que quedarse hasta que la pudieran curar. Y es fuerte porque la familia te da esa responsabilidad de que tú sabes que sí, o sea, es Papá Dios el que decide, no yo. Pero si no puede llegar, entonces, ¿qué pasa? Cuando no pasa lo que tú quieres. Entonces, es el miedo que he vivido todos estos años de que te dan una responsabilidad pensando muchas veces que tú eres Dios. Y María, ¿por qué tú crees que hay personas que son como tú, tienen ese don, y otras que ni remotamente, aunque lo pidan? ¿Por qué tú crees? ¿De dónde viene? Para mí, de Dios. Yo creo que Papá Dios elige sus hijos. Tú vas a ser artista, tú vas a ser periodista. Y así mismo creo que elige a las personas para llevar mensajes, para hacer lo que yo, muchos, igual que yo lo hacen, para ayudar a los suyos. Creo que somos especiales, vamos a decirlo así. Yo me siento especial. ¿Te ha pasado alguna vez que has visto algo de tu propia vida, de tu propio futuro, o solamente es de otras personas? Sí, pero como dicen por ahí, es como cuando tu mamá te da un consejo y te dice, ay, no, mami, eso fue que te pasó a ti. Así mismo pasa.
Sí, una vez vi casi todo lo que me iba a pasar, pero cuando tú estás enamorada, uf, tú te haces la ciega. Tú te haces la ciega. Y cuando pasó, vuelvo y te repito, lo mejor que puede hacer alguien cuando comete un error, dos errores, puede ser cinco, pero cada error que tú cometes en la vida, que tú piensas que es un error y te echó para atrás, no, no es una enseñanza. Ahí al final del camino es una sabiduría que no te la quita nadie. Tienes que vivirlo. Cada cosa que tú vivas en la vida, sea buena o sea mala, tú tienes que vivir. Es un proceso para llegar a ser la persona que tú eres. Para terminar ya, Germania, ¿qué consejos tienes para las personas, tal vez que son jovencitas, que tienen esa capacidad de tal vez ver o escuchar o sentir y que el entorno familiar simplemente como que las rechaza, la llevan a psicólogos? Porque he escuchado tantas personas que han pasado por eso mismo, lo han llevado a psiquiatras, le han puesto pastillas, han dicho que es psicótica, etcétera, etcétera. ¿Qué consejos le tienes para esas personas que vivieron lo que tú viviste, ese rechazo familiar diciendo, no, está loca y no sé qué? ¿No? Eh, ¿Tú sabes qué le pediría? Primero que todo, que aprendan a conocerse y a aceptar lo que tienen. Mientras que tú no aprendas a aceptar lo que tú tienes y a creer en ti, no importa quién te diga que tienes poderes, que tú puedes hacer cosas que otros no hacen, no, no importa, eres tú. Tienes que primero aceptarte y reconocer quién tú eres. Y que hoy en día en las redes sociales hay muchas formas hay grupos. Yo no he encontrado el mío todavía. De este lado creo que no hay. Uh, Hay grupos de apoyo hoy en día, por cualquier parte del mundo en las redes sociales, eh, que hablen con su médico. Hasta los otros días me enteré que había médicos donde tú vas y no son los médicos regulares, son médicos Para espirituales, sí, donde ellos te ayudan, donde tú, es como si fuera el psicólogo, pero sabiendo y aceptando quién tú eres. Ya no es como hace 30 años atrás, 40 años atrás, no, todo ha cambiado y para bien ha cambiado. Bueno, yo les voy a contar algo. La persona de mi equipo que la llamó para hacer la entrevista había estado 24 horas con un malestar del estómago y cuando esa persona la llama para a ver cuándo podemos realizar este encuentro, eh, te sentiste tú mal y le dijiste, me está doliendo el estómago. O sea, es como que Eh, hubo esa experiencia porque yo me quedé así como, no puede ser y me dice, ¿qué sí, pasó? Wow. ese otro pequeño problema que tengo hoy en día, que no puedo estar con muchas personas hoy en día, porque hago una canalización fuerte. Esa persona me llama, me dice, buenas tardes, la señora Germania, estamos llamando, me empieza a dar la información. Mientras él está hablando, yo empiezo a sentirme mal. Y mientras él está hablando, yo estoy escuchando lo que él me está diciendo prácticamente. Siento ganas de vomitar y sentí ganas de ir al baño corriendo. Y estaba en mi carro, no estaba acá en mi casa. Y empezó a sudar y a sentir una energía como que era como si fuera una cosa fea. Y uno le digo, señor, señor, ¿cuál es su nombre, por favor? Repítamelo otra vez. Y me dice su nombre, me dice, dígame. Le digo, mire, usted me va a excusar, pero usted está bien porque yo estoy grave. Yo tengo de todo ahora mismo, tengo esto, tengo un dolor del lado izquierdo que no me deja respirar. Y él se quedó en shock. Dijo, wow, yo he pasado la noche entera, me explicó. Es como un canal que hago como, eso es lo más fuerte que me está pasando. Cuando haya personas que se van a morir o personas enfermas, yo hago un canal, no sé, es como si fuera una transición de cuerpo a cuerpo. Una transferencia ahí de interesante. No Es, es tan importante, es incómodo para mí, porque sentir la enfermedad del otro es fuerte, muy fuerte, muy fuerte. pero es Eh, realmente sorprendente, es alucinante. O sea, cosas así que uno no se entiende, pero ocurren porque hay mil testimonios y muchos más. Germania, las personas que se quieran contactar contigo, ¿cómo pueden hacer? claro, mi página es angelamillionoficial.com y al 978-620-7023. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí conversando en el tarde. Gracias, Eileen. Gracias a ti, mi amor. Y wow, tienes una luz hermosa. Tienes que seguir esa línea porque tú tienes
Tú tienes tu sazón, como diría mi abuelita. Bueno, Germán, un abrazo para ti. Y un Gracias, abrazo Elina. para todos los que se conectaron en este nuevo programa. Muchísimas gracias y gracias por su apoyo a este canal. Que tengan todos excelente mañana, tarde, noche, a la hora que lo estén viendo. Hasta la próxima.